a vosotros, amados hermanos. Quiero invitarles a que tomen su lugar. Anteriormente a nuestra lectura bíblica, escuché una lectura precisamente que todos leímos, y decía el profeta Isaías en el capítulo 55, decía que así como son más altos los cielos que la tierra, también la diferencia de los pensamientos de Dios con nuestros pensamientos, y que los caminos de Él no son nuestros caminos. Con estos pasajes, al recordarlos, quiero decirles, hermanos, que no creo que solamente este problema que vamos a ver aquí, en este tema, solamente sea allá en los Estados Unidos, sino también aquí en México, porque muchas iglesias han sido precisamente contagiadas. Bueno, parece que ahora sí los veo mejor. Bien, hermanos, el caso es que escuchando precisamente de algunos hermanos y hermanas, decían algunas hermanas, bueno, pues es que a mí, si fuera sin velo, me encantaría, o sea, me siento mejor, pero lo que sucede es que han ido a algunas congregaciones donde ya no se usa el velo, y algunos predicadores que están lanzando sus mensajes, le dicen aquí por las redes sociales, pero el caso es, hermanos, que esa idea se ha metido en muchos hermanos y hermanas, de manera que ya no quieren hacer uso de lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero no es de que al hombre le guste, ni a mí me guste, ni a usted, sino que nuestros gustos deben ser de Dios, porque Él es el que ha puesto las reglas, y los pensamientos de Dios nunca van a ser nuestros pensamientos. La iglesia de Dios debe conservar con celo la doctrina y con cuidado. Algún hermano me decía, pero es que el velo debe ser demasiado grueso. Pero es que el otro decía, hermano, no, pero es que aunque tenga un velito chiquito ya es velo. Allí dice cubra completamente. Vamos a ver aquí unos detalles que son importantes. También le voy a dar una cita, que es una cita, hermanos, que no tiene nada que ver con el tema, pero algunos queriendo apoyar que Cristo Jesús quitó esto, lo ponen. No tiene nada que ver la cita que les voy a dar, va a ser al último, pero anoten lo que vamos a estudiar para que vean. Les voy a descifrar el tema de la manera más sencilla para que usted lo entienda, y yo precisamente me pueda dar a entender de esta manera. Primeramente tenemos todo el capítulo, que es el único capítulo que habla completamente de este tema, pero hay algo muy importante. El apóstol Pablo, al iniciar, dice: yo les alabo, hermanos, porque sé que ustedes retenéis ¿qué? Las instrucciones mías, pero muchos no lo han retenido. Al contrario, han pensado de qué manera quitarlo. Porque han conservado la doctrina, la enseñanza que yo les entregué. Claro que no era de él, porque recuerde, según lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, dice que la doctrina él no la recibió de los apóstoles, sino del Señor. Esto precisamente es lo que el apóstol Pablo encargó, y basta con que una vez lo haya dicho para que todo el pueblo de Dios sea celoso. Pero dirá el hermano, pero ese tema es para las hermanas, porque ellas son las que usan velo. Hermano, las recomendaciones que están aquí son para todos, y va a ver que las hermanas, cierto, tienen un velo simbólico, y que no precisamente porque el velo sea un tanto transparente ya no va a ser velo. Es un velo simbólico, el cual precisamente representa sumisión, me adelanto, obediencia, respeto a Dios, y es precisamente una sujeción a Dios. Tenemos el caso para iniciar y avanzamos. En el verso 3 de la lectura bíblica
Primera a los Corintios, capítulo 11. Este tema es controversial. Tome nota de ello para que cuando le digan, vea usted cómo está. Y con un verso quieren acabar con todo lo demás. Les dije primera a los Corintios, capítulo 3. Y voy a leer, perdón, capítulo 11, verso 3. Dice, más quiero que sepas que Cristo es la cabeza de ¿qué? De todo varón. Bueno, ¿será solamente de todo varón? ¿O es la cabeza de la iglesia? Sí, vea, entonces la enseñanza es para todos. Ahora, pero aquí está especificando que es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Lo que vamos a ver aquí son dos cosas muy importantes: seres espirituales, Dios y Cristo, y en este caso los ángeles, porque lo vamos a ver enseguida, y el varón, que es, o el hombre, que es precisamente un ser de materia, un humano, algo muy diferente. Entonces, para el hombre tiene una cabeza, ya sea Dios o Cristo, quien tiene que tener la sujeción, el respeto, esa entrega. Ahora, para la mujer tiene a Dios, pero aparte tiene a su marido, a su esposo. Las hermanas que no tienen esposo, de todas maneras, son hermanas y tienen que tener esa señal o ese símbolo, porque no es otra cosa. Lo que sí se necesita, y es importante, la Biblia dice, debe cubrir. Antiguamente, la iglesia tenía esta enseñanza clara, no había controversia, pero quienes han torcido esto, han ido dañando poco a poco a la iglesia. Allá empezó un grupo de la iglesia a ser dañado completamente, y luego siguió otro, solamente queda uno. Pero muchos creen que no, y han ido avanzando, quitando muchas cosas y cambiando lo que les parece bueno. Pero recuerden lo que acabamos de mencionar: nuestros pensamientos nunca se podrán comparar con los de Dios, y Dios por eso se enoja. Recuerde lo que dijo el profeta Elías: ¿hasta cuándo claudicarás entre los pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendrás dos ideas? ¿Hasta cuándo saldrás de la ignorancia? Bien. Algo más. Vamos a ver ahora. Esto es para el hermano, el hombre. Y vamos a ver. Al hombre le prohíbe que use velo. Vamos a pensar. ¿Es un pecado que use velo? Si lo prohibió Dios, por algo lo prohibió, y aquí da la razón, y se lo vamos a ver. Pecado mortal no, pero en realidad, hermanos, es muy importante, porque se alteran la enseñanza que Dios ha puesto para que entendamos cuál es nuestro deber como hijos de Dios, para tenerle siempre esa entrega y ese respeto a nuestro Dios, tanto hermanas como hermanos. De otra manera estaríamos perdiendo el tiempo. Al hombre le prohíbe cubrirse la cabeza. Verso 4, 7 y 8. Voy a leer. Dice el 4: todo varón que ora y profetiza cubierta la cabeza, ¿qué? Afrenta su cabeza. En otras palabras, no tiene vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios lo prohibió y está desobedeciendo, está faltándole al Señor por las razones que Él dio. Ahora, vea en especial el verso 7: porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Le dio el Señor, por haberlo hecho a la imagen y gloria de Dios, el hombre no debe cubrir su cabeza. Un privilegio, hermanos, que Dios sabe por qué, y muchas cosas que no entendemos ahorita las entenderemos después cuando el Señor venga en su reino. Vamos a entender más cosas que ahora hoy mismo. Verso 8, y dice así: porque el varón no es
dice de la mujer, sino la mujer del varón. Ahora ya es otra cosa. Por eso, porque ahora pone en una escala a Dios, a Cristo, al hombre, a la mujer, pero me estoy brincando algo que también va dentro de los seres divinos o espirituales, que son los ángeles. Pero vamos a ver aquí, porque después lo vamos a explicar. Una razón dice que es porque está hecho a la imagen y gloria de Dios. Manténganlo en su mente. Ahora bien, analizamos el verso 5 y el verso 6 para la hermana. Bien, dice así el verso 6: porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Si es deshonesto a la mujer trasquilarse, cúbrase. Pero regularmente, hoy en este tiempo, bueno, yo aquí no sé, he visto menos, pero allá en Estados Unidos, en realidad, hay una moda de que todos los hombres están rapados completamente, dicen la gente a poco, o sea, bien hasta que brilla la cabeza, nada. Esto primeramente se hacía a las personas que entraban a las cárceles y los rapaban para distinguirlos, pero ahora es una moda y parece que a muchos les ha gustado, pero de la Biblia, si se rapa el hombre no dice nada. Pero en el caso, hermanos, vemos que es una costumbre de la gente. Y aquí tenemos la mujer. Verso 5 dice que por eso, mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta la cabeza. Dice por qué. Toda mujer que ora o profetiza con su cabeza no cubierta, dice que afrenta su cabeza. En otras palabras, igual desobedece a Dios. Entonces es por el mandamiento de Dios que ha hecho, pero solamente va a usar ese tipo de velo cuando ora o profetiza, cuando va a tratar los asuntos del Señor. Son dos clases de velo. Alguno me dijo, dice, es que Dios, por eso dice, le dio el velo a la mujer para que ya no use velo. Pero lo que pasa es que no entiende que son dos clases de velo. Uno por respeto a Dios y el otro por respeto a su marido, o por ser mujer, como acaba de dar las razones en este pasaje. Voy a leer con ustedes el verso 6: porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. ¿Les gustaría a las hermanas raparse? Yo les aseguro que si alguna de ustedes se rapara y saliera a la calle, le daría vergüenza, mejor se ponía algo en la cabeza, ¿cierto? Bueno, la misma naturaleza está dando una enseñanza, pero el hombre no entiende. Bueno, ahora veremos para el hermano. Veremos con el hermano, con los hombres, para nosotros, porque no se debe cubrir el hombre. Pero, bueno, el 7 y el 8 y el 9 que leímos decía así: porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es a la imagen y gloria de Dios. Esa es la razón que da. Dice, mas la mujer es la gloria del varón, porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Verso 9: porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Es decir, primero fue criado el hombre y después la mujer. Si Dios así lo estableció, el hombre, ¿por qué no tiene que cambiar? Ahora, avanzamos. Recuerde que mencionamos que la naturaleza nos da una enseñanza y va de acuerdo a la voluntad de Dios. Por tal motivo nosotros tenemos que respetar y entender. El Señor Jesucristo encargó mucho y dijo, el que lea, que entienda. Yo voy a entender y usted va a entender y va a ver cuando le llega a una familia, no te preocupes, mira, te están haciendo que te pongas el pelo, no, mira esto, mira al otro, le va a empezar a querer meter alguna idea. Y también los pasajes que vamos a ver todos, pero usted sabrá cómo están las cosas. Ahora leo el verso 14. La misma naturaleza nos enseña que el hombre es deshonesto criar cabello. Al hombre le es deshonesto criar cabello. En la antigüedad, cuando un hombre hacía un voto, se dejaba crecer el cabello porque era la nazareato. Pero era algo que no era agradable y era como un castigo para recordar que habían hecho un voto delante de Dios. Y desde luego
aquello le hacía recordar que tenía un pacto con Dios y tenía que cumplirlo. La palabra de Dios dice que es mejor que prometa y no que prometa y no cumpla. La palabra de Dios dice que el que hace una promesa y no la cumple, que mejor no haga ninguna promesa. ¿Ves? Entonces aquí la misma naturaleza da una enseñanza que el hombre no ha entendido. Yo creo que sería una necesidad tratar de decir algo contrario a algo tan claro de lo que el apóstol San Pablo está explicando en este capítulo. Ahora bien, quiero tantito regresar a 3 para que no olviden. Yo les alabo, hermanos, porque ¿qué? Retenéis las instrucciones mías, porque son conservadores de la doctrina, son celosos. Así debe ser la iglesia siempre. El maligno no tiene por qué cambiarle lo que el Señor ha sembrado en su corazón, porque esto tiene grande enseñanza. Y esto es precisamente para que evitar serios problemas. En algunos lugares, y más que todo en Estados Unidos, la ley es para la mujer. La mujer es la que manda. Y el hombre, la ley no lo ampara. Sale perdiendo en todo. De ahí que la igualdad, la ley de la igualdad, y esto, hermanos, ha causado grandes problemas en muchos matrimonios. Dios sabe que cuando la mujer no olvide lo que Dios ha hecho, siempre va a haber precisamente una comprensión. Con esto no quiero decir que la mujer debe estar allí, nada más así, y que debe aguantarse todo lo que el esposo le haga. No, hermanos, es que recuerde, uno es del otro y el otro es de... Bien, entonces esto es, hermanos, especialmente si el hombre recibe una ayuda idónea, él debe comprender, amar y tratar de entender, esforzarse. Cuando alguien de los dos piensa de esta manera y trata precisamente de comprender a su pareja, encuentra una verdadera felicidad sin problema. Cuando el compañero o compañera entiende esto, hermanos, es hermoso. Y entonces hace efecto lo que el Señor ha enseñado para que nosotros lo tengamos en nuestra mente y corazón y lo llevemos en práctica. Evita serios problemas. La palabra de Dios dice así en el verso 10 allí, porque por lo cual la mujer debe tener que señal. Es solamente una señal. Algunos que me decían, pero es que tiene que ser un velo de este grueso, así como una cobija, para que cubra y tape bien. Yo voy a preguntar, no solamente recuerde lo que dijo el apóstol Pablo y retener las instrucciones de él, pero si yo me voy atrás de aquella barda, ¿usted cree que me vea el Señor o no me ve? Yo me escondo adentro de este mueble, ¿usted cree que el Señor me está mirando? Sí me ve. Entonces, hermanos, el velo que la hermana se pone, ¿es para que no la vea su esposo o para que no la vea Dios? Aquí dice una señal. Entonces, lo que sí tiene que cubrir. Había una persona que yo veía que traía un velito así como al tamaño de como de una galleta, hermanos. Una florecita nada más. Eso era todo. Bueno, ya no es una señal, porque debe cubrir la cabeza. Y cierto, como que estorba, porque a veces se les cae a las hermanas y tienen esa lata. Pero, hermanos, es solamente para recordar lo que Dios ha ordenado. Y es, como dice, una señal. Pero, fíjense, hay esta controversia. Pues no, que el velo debe ser grueso, que el velo debe ser delgadito. Yo digo, hermanos, como dice el Señor, no murmuréis los unos a los otros. Si la hermana entiende y quiere precisamente ponerse su velo, que le cubra, que le tape, que no se le vea nada el cabello, bendito sea Dios, no está haciendo mal. Si la hermana se siente así, la otra no lo debe criticar. Sería mejor para que no hubiera, es que bueno fuera que no, pero hermanos, en realidad cada uno piensa de diferente manera, aunque Dios piensa de una sola. Pero lo que sí quiero que quede en nuestra mente es que aquí dice que es una señal, es algo simbólico, algo que está representando, y
Dios no crea que no quiere verle el cabello o no le quiere ver la cabeza, solamente quiere que recuerde que debe tener un respeto para, en este caso para el marido y para Dios, y que precisamente la puso en un lugar especial. Privilegio grande, bendición también de Dios. Ahora, yo vuelvo a mencionar el verso 14, la misma naturaleza lo dice. Verso 15. Dice, por lo contrario, la mujer, tirar el cabello le es honroso, porque en lugar de cabello, en lugar de ver lo que, este pasaje es el que se toma y como algunos ya ven, aquí le dio el cabello, por tal motivo ya no debe usar ningún velo. No, recuerde que el velo natural tiene dos cabezas, su esposo, en este caso para sentir mejor, y también otro superior que es Dios. Para Dios, para Jesucristo, por causa de los ángeles, debe tener el velo que tiene la hermana sobre su cabello, pero para su esposo es precisamente el cabello. Y en ocasiones he visto, sobre todo en la calle, que algunas traen el cabello tan corto que de espaldas así se ve, no sabemos si es un hombre o es una mujer, y hay confusión. Entonces ese es el caso. Regularmente la mujer le es hermoso criar el cabello, pero criar el cabello es algo bíblico. Por tal motivo nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Y la hermana no va a decir, no, es que ya tengo el cabello largo, ¿para qué me pongo el velo? No, no. Recuerde que precisamente el Señor lo hizo por muchas razones. Por muchas razones. En primera, una diferencia. En segundo, también por sujeción, por respeto. Y como aquí dice, porque es su esposo, es una cabeza, o el hombre, en este caso, para que no olvide que el hombre es precisamente, Dios lo puso superior, pero no para que le pegue, ni para que la regañe ni le grite, no. Debe tener el respeto y el amor que tiene Cristo para su iglesia. ¿Cómo trató el Señor Jesucristo a su iglesia? Tuvo compasión de ella y dijo, bienaventurados, con cariño, con amor. Es precisamente algunos, bueno, lo voy a decir, pero no creo que aquí no se ofenda a nadie porque no hay nada de eso. Pero algunos llegan del trabajo, pero como muy enojados, haciendo una cara así como enojados y ya, quiero más ya. Rápido, porque si no, el problema está. Pero una ocasión decía un consejero, vamos a llamarle un profesional simplemente, de cualquier, no de la iglesia, sino que da buenos consejos. Dice que una persona que se muestra así enojada solamente para intrigar y mostrarse enojada es porque es una persona segura. Es una persona que precisamente quiere tratar de manipular de esa manera para que la otra persona haga lo que quiere. Pero dice el consejero, no es necesario que tú te enojes para que otras personas hagan lo que tú quieres y como tú quieres que hagan. Porque si tú lo sabes tratar, ellos lo van a hacer con cariño, pero si lo haces te da la gana, llegará el día en que no te van a hacer caso ni te van a escuchar. Bueno, tiene sus razones, y en realidad algunas de las razones son bíblicas, porque recuerde que la palabra de Dios dice que la blanda respuesta, ¿qué? Aplaca la ira. Bueno, para ir ya ahora viendo, o ya cerramos todo nuestro capítulo, ahora vamos a ir yéndonos a la conclusión. Quiero ver con ustedes el verso capítulo 7 del libro de los Salmos, y voy a leer el capítulo 34 del Salmo, verso 37. Esto es precisamente porque aquí en nuestra lectura decía, mientras ustedes lo buscan, lo voy a mencionar. Y es el verso 10 que no terminamos. Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad
sobre su cabeza por causa de los ángeles. Algunos creen que son los ministros, pero recuerde que está mencionando a seres espirituales, seres divinos, y los ministros son humanos, es algo muy diferente. Entonces, sí, es cierto y es verdad que un ministro significa, un ángel significa enviado, y el ministro también, pero no se está, el apóstol Pablo no se está refiriendo a eso, solamente a Dios, a Cristo, a los ángeles, y también en este caso al hombre. Capítulo 34, verso 7 del libro de los Salmos. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: me parece que el texto está equivocado, hermanos. Voy a ver otro más. Éxodo 23, 20. Vea usted Éxodo 23. Éxodo capítulo 23, 20 al 23. Éxodo 23. Sirve que nos alcanza más el tiempo. Bien. Voy a leer en el capítulo 23 del libro del Éxodo, verso 20 al 23. Y la palabra de Dios dice así: He aquí yo envío al ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en la tierra que yo he preparado. Si yo envío tu ángel, él es el que va precisamente delante de Israel para guiarle. Luego dice así el verso 21: Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Verso 23: Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo, al eteo, al pereceo, al cananeo, al heveo, y a los cuales yo destruyo. ¿Quién iba guiando a Israel? Un ángel. El salmo que estaba yo tratando de ver, y yo creo que dice así, que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen. ¿Usted le teme a Dios? ¿Y los hermanos también? Todos. Entonces, hermanos, hay un ángel. Y cuando la hermana está ahí, aunque esté solita, está leyendo su Biblia, el ángel ahí está. Tiene una intención de escudriñar las escrituras. Tiene que, por respeto a Dios, ponerse ese velo. Pero hay algo que analizar. Vamos a pensar que una de las hermanas de pronto está mirando que va a haber un accidente y no va a orar a Dios porque no tiene su velo. Señor, líbralo o algo. No va a orar. Y si ora, Dios se va a enojar. Recuerde que Dios lo que castiga es la desobediencia. Entonces, cuando la hermana puede, y eso se puede, debe hacerlo. Cuando definitivamente no se puede, Dios entiende y también disimula los tiempos de la ignorancia. Pero cuando hay sinceridad en nosotros, hermanos, Dios precisamente entiende lo que nos está pasando y responde al mismo tiempo, a veces al instante de lo que nosotros necesitamos. Es muy importante entender los designios de Dios por medio de su palabra, de lo que Él ha hecho a través de la historia. Pero no veremos más, hermanos, porque el tiempo se nos acaba. Avanzamos ahora, capítulo 14, verso 19, de allí mismo del libro de los Hechos, perdón, de Éxodo 14, verso 19, que dice así: Y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube. La columna de nube también se apartó y el ángel del Señor también. Israel fue guiado.
Ahora, nosotros no seremos guiados por el ángel del Señor. Recuerde cómo precisamente el ángel del Señor tenía que ver en aquella historia que llevaba Israel cuando estaba precisamente en problemas con los imperios de la historia, los imperios, el primero de Babilonia, el segundo de Media y Persia, el tercero de Grecia y el cuarto de Roma. Siempre tuvo que ver en todo conflicto para controlar, porque la palabra de Dios tenía que cumplirse. El diablo también lucha para que la palabra de Dios no se cumpla, pero Dios no lo permite. No voy a ver muchos pasajes para que no tengamos, pero algo muy importante. Capítulo 2 del libro de los Apocalipsis, capítulo 2, verso 8. Es un ejemplo para que vean la otra clase de ángeles, o cuando se refiere a un ministro, es algo diferente, otro trabajo, pero podemos verlo. No voy a ver solamente este pasaje para no ver muchos. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 8. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. ¿Pero a quién le dice que le escriba? ¿Usted cree que Juan iba a escribirle a un ángel del cielo? No, escribe al ángel que está allá. ¿En dónde? En Esmirna. Entonces estaba hablándole, escribirle al ministro que está allí, y le está diciendo que es un ángel porque Dios lo envió. Pero recuerde, hermano y hermana, el hecho de que nosotros tengamos siempre el pensamiento de esa sujeción, que es nuestro tema, la sujeción a Dios. Sujetarnos es obedecer, tener temor de que Dios precisamente nos puede borrar de su libro de la vida. Tanto hermanos como hermanas, la iglesia debe consagrarse, y ese temor precisamente nos llevará a la sujeción los unos y los otros. Pero ahora aquí nosotros encontramos que tenemos que tomar muy en cuenta el consejo de Dios, porque si fallamos, allí empezamos poco a poquito, vamos a sentir como que pues como que no es muy peligroso, como que es algo, no es tan delicado, de que yo cambie un poquito, y poco a poco vamos a ir resfriándonos hasta que ya tengamos un error bien grande. Y el Señor, recuerde que no pasa nada. A las iglesias les digo: yo tengo unas pocas cosas contra ti. No dijo muchas, pero dijo pocas. Quiere decir que no necesita que sea mucho para que el Señor nos reprenda. Con poco. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un poco de levadura, ¿qué? Levanta toda la masa. Ahora, iremos terminando. Génesis capítulo 24, 65. El caso de Rebeca. Y algunos creen que precisamente por eso tiene que tener el velo por causa de su esposo. Mal interpretado y mal entendido el pasaje. Ponga usted mucha atención y no olvide lo que el Señor dice. El que lea, que entienda. Génesis capítulo 24, mencioné, y el verso es el 65. Dice que venía Rebeca con el criado, y la historia dice que ella esperaba a su esposo, y que cuando vio un hombre que venía hacia ellos, le preguntó al criado: ¿quién es este que viene? Oh, este es mi señor. Dice: ese es tu esposo. Entonces, un encuentro así, una esperanza, ¿no será una gran bendición de Dios, hermanos? Algo muy importante. Cuando usted recibe una bendición o algo tan grande de Dios, la respuesta a sus peticiones, ¿qué es lo primero que hace? ¿No le da gracias a Dios? Bueno, y si usted iría a darle gracias a Dios, ¿se pondría su velo o no se pondría su velo? Ahora vamos a ver aquí el verso 65. Dice: Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: este es mi señor, el que te digo, el que tú esperas. Ella entonces, ¿qué? Tomó el velo y se cubrió. ¿Porque venía Isaac? ¿O por qué cree que lo hizo? ¿O le estaría dando gracias? ¿O no le dio gracias a Dios? ¿O más corrió a donde estaba él y lo saludó y feliz?
Ella era temerosa de Dios. Y por eso escuchó todo el mensaje que él quería no había dado. Y había confiado en Dios. Y precisamente sabiendo que el momento había llegado, después de gran larga caminata, le da gracias a Dios. Porque aquel sueño se le había realizado. Recuerde la palabra de Dios y se da gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta mujer iba a ser una mujer de un hombre tan especial, donde Dios había descansado todas sus promesas. Una mujer sin igual, un especial para aquel hombre, Isaac. Y por respeto a Dios, se puso el velo porque iba a recibir a su marido. Ahora vamos a ver ahora, hermanos. Quiero ver con ustedes algo más. Solamente no quiero que olvide usted que el Señor, en el pasaje que vimos, dice que la iglesia no debe ser contenciosa. O sea, la iglesia tiene esta costumbre, este mandamiento para llevarlo a cabo, y no debemos contender con ello. ¿Por qué? Porque si podemos contender, vamos a contender con la palabra de Dios y no vamos a salir a ninguna parte. Capítulo 34, 33 del libro del Éxodo. Ahora vamos a ver el hombre. 34, verso 33, y voy a leer, y dice así: cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Sí, se puso un velo sobre su cara, no sobre su cabeza. Pero vean el 34. Y cuando venía Moisés delante de Jehová, el que leí fue el 33, ahora el 34. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quítabase ¿qué? El velo que tenía en su cara, porque es parte de su cabeza, y lo quitó, no lo dejó. Pero cuando hablaba con el pueblo de Israel tenía que ponerse aquel velo. Bien, entonces para el hombre vemos que no se debe cubrir. En ocasiones, en algunas iglesias llegaban algunas personas visitantes, y como en algunos lugares se usa el sombrero, la persona acostumbraba a dos partes meterse con el sombrero, y estando en la congregación así con el sombrero, ¿qué se siente ahí? ¿Cómo se ve? ¿Verdad que quisiera que aquella persona entendiera? Pero, hermanos, allí es un problema y hay que controlar eso. Pero bien, vamos terminando ahora, y recuerden lo que el apóstol Pablo dijo. Y solamente quiero terminar con Efesios capítulo 5, que habla acerca de esto también un poco, siendo nuestra conclusión. Antes, al último, después de todo, ya cuando terminemos, les voy a dar el pasaje que algunos atrevidamente han usado, porque lo he visto, y como usted se dará cuenta que no es el pasaje para eso. Pero vamos a ver primeramente nuestra conclusión. Efesios 5, 22. Dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Y qué? Como al Señor. Vea usted. Entonces hay allí dos, para Cristo y para su marido. Pero si usted recuerda el pasaje anterior, que está más arriba, en el verso 21 dice: sujetados los unos a los otros. Bien, el respeto es mutuo, o sea, recíproco, pero también toda la iglesia debe tener ese temor a Dios. Cuando nosotros, hermanos, no olvidamos esto, tendremos respeto a lo máximo. Yo sé que tenemos defectos y que muchos tenemos que corregir, pero es importante crecer
en el conocimiento de la palabra de Dios para irlo llevando a cabo. Cada día más celosos, cada día más cuidados, porque esto, hermanos, le agrada a Dios. Porque quiere decir que sí le amamos, porque nos preocupamos, nos interesa servirle. ¿Quiere escuchar el pasaje que le dije yo, que le iba a mencionar, que algunos atrevidamente agarran para decir que Cristo Jesús vino a quitar el velo? Se lo voy a dar. Vea usted, segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 14. Este pasaje no se refiere a eso, pero algunos no encontrando más, agarran este pasaje. Segunda a los Corintios, capítulo 3, ya lo tiene, ¿verdad? Y voy a leer el verso 14, que dice así: empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el velo. Allí ven ellos la palabra velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es que es otro tema, hermanos. Eso es un velo de entendimiento, es un velo precisamente de ignorancia que el pueblo de Israel tenía, porque no entendía el mensaje de Dios. Entonces algunos agarran, porque aquí es quitado, lo agarran y dicen, ya lo quitó. Vean que cómo es la gente buscando la manera de cómo contraponerse a lo que Dios ha escrito. Hermanos, ahora sí que, como digo el apóstol Pablo, también yo lo digo, alabo a la iglesia, porque en realidad es celosa, pero dígalo, lo digo otra vez, entre más exacto sea y mejor, hermanos. Es lo mejor. No critique a nadie. Al contrario, si alguien le dice, ¿sabes qué? Y ve que tiene algo de virtud, algo de bueno, es mejor, hermanos. Así es que el apóstol Pablo dijo, hablando de un tema, si mi hermano se escandaliza porque yo como carne, ¿no qué? No lo comeré, hermanos. Así que lo más importante es que todos nos veamos como hermanos y que precisamente ese amor crezca y que en lugar de criticarnos, de murmurar, porque está prohibido por Dios, para que la iglesia crezca en amor y en unidad hasta que venga el Señor, hermanos. ¿Sabe qué? El Espíritu de Dios, ese ambiente busca en su pueblo y va a estar en su corazón para siempre, y usted va a luchar y va a triunfar, porque el Señor va a estar con usted. En otras palabras, va a estar con nosotros. Sépalo, y que el Señor quiere que entendamos que de esta manera obtendremos nosotros la victoria para vencer muchas cosas que Satanás tiene que quiere lanzar, para que nosotros nos desanimemos, para que nosotros tengamos problemas. Pero con esto, hermanos, tenemos la llave para cerrarle, para que no entre el enemigo. Dios nos bendiga, paz a vosotros.